Buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas al primero de una serie de eventos del proyecto Crossroads en España, a los que hemos denominado Imaginando la Europa del futuro, democracia participativa en la Unión Europea. Crossroads es un proyecto europeo coordinado por la Unión de Federalistas Europeos y del que Fundación Schul forma parte. Yo soy José Castillo, presidente de Fundación Schul, y lo primero que quiero hacer es agradecer a Blanca Vilá, a Ernesto Ganuza y a Domènec Ruiz de Besa, bueno, pues su gentileza, ¿no?, al haber aceptado participar en este diálogo y permitirnos aprender un poquito de ello. Si quisiéramos, por ejemplo, leer todas las publicaciones de interés que Blanca Vilá o Ernesto Ganuza tienen sobre la temática, pues a lo mejor el tiempo que tendríamos que emplear nos desanimaría un poco. Así que vamos a tener la suerte de simplemente pues, poder escucharlo esta tarde y aprender con ellos. Y Domènec Ruiz pues, ofrecernos una visión desde dentro como diputado en el Parlamento Europeo, que es una visión desde dentro de la democracia de Europa. Y también agradecer a Manuel Moguer, que haya hecho un hueco en su trabajo cotidiano en el ABC de Sevilla, para moderar este diálogo. Pues no todos los días se cuenta con la oportunidad de trabajar con todo un premio Andalucía de Periodismo, como es el caso. Muchas gracias a los cuatro. Y contamos ahora mismo tanto con lo que es la presencia de Blanca Vila y Ernesto Ganuza y, por supuesto, la moderación de Manuel, y Domènec se incorporará un poquito más adelante durante el transcurso de la sesión en cuanto sus obligaciones de eurodiputado pues lo permitan. Este es el primer evento, pero mañana continuaremos con otro diálogo que hemos denominado Estrategias Virtuales de Participación Ciudadana, con Javier Burón, de Colaborativa, y con Andrés Pereira, de Decidim. Y finalizaremos ya la semana que viene con un taller práctico sobre el uso de la plataforma Decidim. En Fundación Schul apoyamos, promovemos y participamos en proyectos de innovación social, buscando soluciones alternativas y pretendemos que eficaces a los retos sociales y medioambientales. Somos expertos en desarrollar y aplicar la metodología de los laboratorios sociales, como hemos venido haciendo durante los últimos 5 años en Córdoba Social Lab, o el que hemos desarrollado en el marco de también un proyecto europeo, el proyecto europeo iLabs. Y en general estamos comprometidos con la comunicación para el cambio social y con la promoción de una ciudadanía justa, plural y por supuesto, solidaria. Y desde este prisma de actuación es como nos hemos planteado el proyecto Crossroads. Crossroads nos ha dado un marco para explorar el tema de la participación ciudadana después de experimentar esta pequeña revolución, ¿no?, de digitalización y de virtualización que nos ha traído la pandemia. Porque, bueno, nos hemos venido a preguntar qué pasa con Europa y el déficit democrático, del que se le achaca a menudo, qué pasa con la participación desde lo local en estos tiempos que estamos viviendo y sobre todo, bueno, pues las oportunidades que nos abre la digitalización para profundizar la democracia en Europa, en ambos sentidos, desde lo local, o sea, en lo local y en la dimensión europea. Y, y por último, también nos preguntábamos bueno, qué nos trae, tenemos la duda si lo iba a traer alguna vez, pero qué nos trae la Conferencia para el Futuro de Europa, que se lanza en breve. Estas son las preguntas que nos hicimos y para intentar responderlas, pues diseñamos este itinerario de actividades que comienza hoy y del que os vamos a pedir que, bueno, no solo participéis, a los que estáis asistiendo, no solo participéis por una actividad como la de hoy o la de mañana o el taller de la semana que viene, sino también realizando aportaciones, bien evidentemente durante el día de hoy, el día de mañana, pero especialmente vía internet, porque recibiréis más adelante alguna comunicación al respecto y esto es importante para nosotros, porque este proyecto lo que quiere es llevar vuestras contribuciones hasta el centro de Europa, ¿no? Queremos que también desde aquí, desde España, pues se hagan contribuciones que puedan tener relevancia bajo ese marco de la Conferencia por el Futuro de Europa. En Crossroads nosotros escogimos la temática de la democracia
que es la que nos preocupaba y nos parecía más cercana a la temática de la participación ciudadana, pero el proyecto tiene una mirada más amplia. Como he comentado, el proyecto Crossroads forma parte de él, es partner Fundación Sul, pero está coordinado por la Unión de Federalistas Europeas. Y para que nos permita también darnos una bienvenida y darnos un poco el marco del proyecto general, voy a dar la palabra a Alejandra Almarcha, directora de la Unión de Federalistas Europeos. Sí, gracias, Alejandra. muchas gracias, José. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a todos los panelistas que están aquí hoy y al moderador también. Y gracias también a Fundación Sul, a Marta Barreira por su constante trabajo, a Ana Rojas, que está también de baja, pero en su momento también nos ayudó mucho porque han sido meses un tanto complicados, como ya sabéis, para la realización de proyectos y estos eventos estaban destinados a ser, o pensados a ser de forma presencial. Y bueno, empezó oficialmente el proyecto en el año pasado, en junio del año pasado, pero aquí nos encontramos. Y antes de dar una pincelada a lo que es el proyecto de forma global, me gustaría explicar a quién represento yo. Me llamo Alejandra Almarcha, soy la directora del secretariado de WEF, de la Unión de los Europeos Federalistas, aquí en Bruselas. Es una organización que nace en 1946. Este año es nuestro 75 aniversario y tenemos una sección también española, liderada ahora mismo por el presidente Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo. Entonces, os animo a todos los participantes a echar un vistazo a lo que hacemos, pero básicamente somos un movimiento político transpartidista que luchamos por una Europa federal y por una Europa más integrada, para preservar la paz, etcétera, y para tener unos pilares, para sustentar esos pilares tan importantes como el pilar social, que es tan importante también para la Fundación Sul. Quería comentar que el proyecto, es verdad, este es el segundo evento, digamos, porque ahora como son varias sesiones al ser un evento online, pero tuvimos el primero en Italia, trató sobre cambio climático, esta vez es sobre democracia participativa, y tendremos otros. El proyecto se llama Crossroads Europe, que para aquellos que a lo mejor no entiendan mucho inglés, significa un cruce de caminos, digamos en español, Europa en un cruce de caminos, y también nuestro logo significa eso, el logo del proyecto, ¿no? Como veréis. Y entonces, pensamos en hacer este tipo de laboratorios a lo largo de este año, para laboratorios, sesiones, para poder recibir por parte de la ciudadanía que forma parte de estos proyectos, que está aquí hoy presente, de vosotros, pues ciertos inputs, que se decimos en inglés, y ahora no me sale la palabra en castellano, pero recomendaciones, digamos, para el futuro de la Unión Europea. Y entonces es verdad que este evento concreto es muy importante para nosotros, para WEF, porque trata sobre democracia participativa y sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Nosotros estamos trabajando sobre la conferencia desde el 2019, prácticamente desde que lo anunció la presidenta de la Comisión, von der Leyen, en su discurso inaugural en el Parlamento Europeo. Y entonces para nosotros es realmente muy importante este evento, y tener aquí a Blanca, Ernesto Banuza, Domènec Ruiz de Besa, que puedan explicarnos de qué va esta conferencia y que nos expliquen cómo podemos participar en esta conferencia. Porque la conferencia va a empezar el 9 de mayo, Día de Europa, va a ser el lanzamiento oficial, con lo cual tenemos mucha suerte de tenerles a ellos hoy y que nos vayan informando de qué es este proceso y qué significa y por qué es tan importante para nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo estoy encantada, muy contenta y agradecida de que estéis todos aquí. Y no tengo mucho más que decir, José, así que de nuevo gracias y estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Doy ahora la palabra a nuestra compañera Marta, de Fundación Sul, que os va a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Marta. Hola, José, gracias. Bueno, buenas tardes y os doy la bienvenida a todas y a todos. Un placer teneros aquí después de tantos meses que, como dice Alejandra, de darle vueltas al proyecto y a la pandemia, pues por fin ya arrancamos, ¿no? Ya es una realidad y bueno, pues muchísimas gracias una vez más por
por compartir este ratito y a todas las personas que nos están viendo. Lo primero que quiero comentaros es que este evento está siendo retransmitido en vivo, tanto por Facebook Live como por YouTube. Entonces, las personas que nos están viendo o escuchando por esas redes pueden en esos chats pues, también dejar algún tipo de comentario. O, bueno, hay una persona que se está ocupando también de seguir los comentarios que pueda haber en las redes de estos espacios. Además, está siendo grabado, por lo tanto, también después podrá colgarse pues, en las redes tanto de Fundación Schul como de la Unión Europea de Federalistas. Y bueno, pues ¿cómo vamos a tener la dinámica? Todos los espectadores y espectadoras que están participando hoy aquí tienen la posibilidad de intervenir en el debate haciendo preguntas, comentarios, sugerencias en cualquier momento, de dos maneras, o bien lanzando sus preguntas o sus comentarios en el chat en todo momento, va a haber una persona encargada de ir recogiendo todos los aportes que se hagan y irlos procesando y abordándolos a su debido momento, o bien si quieren tomar el turno de palabra y quieren emitir algún tipo de comunicación vía oral, pues solo tienen que levantar la manita, que aparecerá por ahí abajo entre sus opciones, y en cuanto podamos, en cuanto sea el momento oportuno, tanto desde la moderación como yo misma, pues nos encargaremos de darles paso. Sí pedimos o sugerimos a nuestros espectadores y espectadoras que hagan uso de este espacio. Estamos hablando de democracia participativa, estamos hablando de participación ciudadana, ¿no? Sin la ciudadanía no existe democracia, no existen procesos. Entonces, hagamos uso de esa herramienta tan bonita que es la participación y, por favor, siéntanse libres de comentar, de opinar, de saludar o de hacer cualquier tipo de comentario por las vías que os hemos indicado, ¿de acuerdo? Y ya está, ya no me enrollo más porque yo sé que la gente no ha venido a escucharme a mí, sino a nuestras invitadas e invitados. Así que os dejo en manos de Manuel Moguer Terol, que como ya ha dicho antes José, es periodista del ABC, Premio Andalucía de Periodismo 2020, y tenemos el honor de contar hoy con él para que bueno, pues nos ayude a dinamizar esta sesión. Así que bueno, pues muy bienvenidos y bienvenidas y comenzamos. Bueno, pues aun a riesgo de repetirme, yo también quisiera dar las buenas tardes a todo el mundo y sobre todo las gracias a todos los que se han animado a seguirnos hoy aquí un ratito para hablar sobre democracia participativa, sobre el futuro de Europa, porque el objetivo de esta charla al final es eso, hablar sobre las propuestas, las reflexiones, las ideas que tenemos todos para mejorar Europa, para ver la Europa que queremos a futuro. Y para eso me gustaría primero darles dos datos. Yo quiero ser muy breve, pero me parecen dos datos interesantes. El primero es que los españoles se sienten profundamente europeos. Y eso lo demuestra el último Eurobarómetro, el del año pasado, en el que el 86% de los andaluces, de los españoles, se decían sentir de la Unión Europea. Es una cifra altísima, de hecho, es de las más altas de los países europeos. Y un segundo dato, un dato que yo le escuché a la directora del Parlamento Europeo en España, María Andrés, cuando tuve la suerte de trabajar con ella, y es que el 80% de la normativa que nos aplica cada día resulta que son transposiciones de normativas europeas. Es decir, los españoles no solo sentimos Europa cerca, sino que además Europa nos afecta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Luego Europa es fundamental. Yo voy a recuperar dos ideas que han lanzado, por último, tanto José Castillo como Alejandra. José hablaba sobre que la ciudadanía debe ser plural, solidaria. Bien, pues es el momento de decirlo. Si queremos ser así, estoy convencido de que así es, porque se abre una oportunidad maravillosa con la Conferencia de Europa para llegar a esa conclusión. Y en segundo lugar, decía Alejandra que su organización y este tipo de conferencias servían para preservar la paz, el pilar social, los valores europeos que nos han dado una Europa, en mi opinión, maravillosa, que nos garantiza paz y prosperidad desde hace muchísimos años. Pues bien, es el momento de que los europeos decidamos qué queremos hacer con Europa, porque de eso va esto. Vamos a hablar ahora con dos de los panelistas, porque el tercero se unirá un poquito más tarde, a ver cómo se va uniendo. Y todos nos van a hablar sobre democracia participativa, sobre cómo participar en la Unión Europea. Bruselas no está tan lejos, Bruselas está cerquísima. Tanto que las ideas, los proyectos, las sugerencias que tengan ustedes hoy aquí van a llegarles efectivamente a los políticos de la Unión Europea para que las apliquen y las tengan en cuenta, que es una cosa absolutamente revolucionaria. Yo, sin más dilación, sí les quería hacer un apunte. Europa será lo que quieran los europeos que sean. Y por eso este tipo de jornadas a mí me parecen fundamentales y una idea maravillosa que han tenido los compañeros de SUR y los compañeros de Europeístas. Sin más, paso a presentarles a quienes de verdad interesan, que son primero los panelistas y luego las aportaciones que nos quieran hacer ustedes. En primer lugar tenemos a Blanca Vila, que ella es catedrática de Derecho Internacional privado de la Universidad Autónoma de Barcelona
y desde el año 90 es además también la titular de una cátedra Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea. Además es doctora honoris causa por la Universidad de Macedonia de Tesalónica en Grecia y ha dirigido el Instituto Universitario de Estudios Europeos, entre otras muchas instituciones, porque su currículum, como el de Ernesto Ganuza, es impresionante. Ernesto, por su lado, es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y científico titular del CSIC. Es editor de la Revista Internacional de Sociología y ha participado en numerosas investigaciones internacionales. Y por último tenemos a Domènec Ruiz, que como hemos dicho se incorporará un pelín más tarde. Él es diputado del Grupo de Sandí, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo desde el año 2019, las últimas elecciones. Para contarles un poco cómo funciona esto, ya se los ha contado Marta. Primero van a empezar a charlar los panelistas para contarnos un poco qué entienden ellos por democracia, por participación, por todas estas cosas que hemos dicho. Pueden ustedes ir haciendo preguntas, sugerencias, eso lo iremos recogiendo, pero primero me gustaría darle la palabra a Blanca Vila, a ver qué tiene que contarnos ella sobre este asunto. Blanca, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias en capítulo de agradecimientos, como es normal, a la Fundación Schul. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Marta. Muchas gracias a Alejandra, Federalistas Europeos, que fue el canal que se utilizó para el contacto conmigo. Yo sabéis que soy una persona que no pontifico nunca, ni siquiera de Europa, porque conforme vas avanzando en la vida, y este año ya me jubilan de alguna manera, pero no me doy por jubilada nunca, ni me daré. Lo que sí quiero decir es que de alguna manera le das más importancia a la práctica y a esa dialéctica entre la vida académica, que es lo que yo he practicado a lo largo de 40 y tantos años, y la práctica de lo que dices. Ya veréis cómo con esta contribución un poco vais a ver la confirmación de esto que estoy diciendo. Y me permitís, porque imagino que hay mucho joven por ahí que se tutee y que os tutee como si fuerais casi alumnos de clase, de la universidad, etcétera, ya que me queda tan poco tiempo. Bien, no pontifico y al mismo tiempo quiero recordar aquí a nuestros clásicos, desde Aristóteles hasta Kant, puede ser, y también pasando desde otra perspectiva por Platón. La inteligencia no es el acceso solo al conocimiento, es también y sobre todo la aplicación de estos conocimientos. Y que no se me entienda mal, en el sentido de que estamos en una época en que se valoran tanto las abilities y el plan de Bolonia por en medio, y hay una cierta distorsión del sentido de estas frases. Lo que sí complementa el conocimiento. Esto es muy importante. Yo lo he intentado a lo largo de mi vida académica en dos fases, en los años 90 y luego ya en una madurez mayor, hace 2013-2015, he intentado ponerme al otro lado de la mesa, no hablar solo desde la perspectiva académica e irme de experta en la Unión Europea por un periodo temporal que va desde los 3 años, 2 años, en el primer caso fue 4 años, y en el segundo 2 años, y he aprendido muchísimo. Todo aquello que no se aprende desde la propia perspectiva. Por lo tanto, mi contribución de hoy, en la que no me quiero eternizar, porque aparte de todo es bastante aburrido, y siendo jurista pues aún sería más aburrido, voy a hacer digo el plan, el guión si queréis, unos comentarios sobre la novedad de este foro, que es la conferencia, desde la perspectiva en que está, a través de, diríamos, el lenguaje de cada uno de los 3 patrocinadores institucionales. En este sentido, Sassoli, en este sentido también Antonio Costa como presidencia portuguesa en este semestre, y la Ursula von der Leyen, la señora presidenta de la Comisión. Simplemente un toque, porque no quiero ni hablar de lo que son las presidencias, decir, y eso creo que sí que es importante y pertinente, que es la primera vez que se hace algo parecido, porque las reformas de los tratados o el pensamiento del legislador constitucional, yo soy federalista y creo que tenemos una constitución viva desde hace muchos años, europea, se ha hecho desde los representantes, la conferencia de los representantes permanentes, debidamente, con los procesos, con el tipo de adopción de actos, con las reformas, con cada una de las trilogías institucionales en el momento que correspondían. Así se hizo el Acta Única Europea, así se hizo Maastricht, así se hizo Ámsterdam, así se hizo Lisboa.
yo creo que todo el mundo tiene, si estamos aquí asistentes, en la idea de lo que estoy diciendo, lo que quiero decir. Esta vez se va a tratar de un foro que tenía que haber sido ya el año pasado, que si se hacía, que si no, no voy a entrar en las incidencias de estos año y pico que hemos tenido, sobre todo el último año completo, en los eventos que tenemos todos en la cabeza, pero sí decir que se trata de un foro público para un debate abierto, retengamos estos elementos, inclusivo, transparente y estructurado. Para Sassoli, cabeza del Parlamento Europeo, primera institución de la que hablamos, las palabras clave son sociedad civil y ciudadanía europea. Para Antonio Costa, como presidente de turno de la Unión Europea en este momento, y aquí dejo aparte el Consejo Europeo, porque no es el momento de establecer estas diferencias, se trata de dos datos, dos palabras clave. Se trata de ganar confianza en la superación de la crisis y en la superación de la pandemia, por supuesto, y se trata de la esperanza por una Europa más justa, más ecológica y más digital. Este es el lenguaje de cada uno, que yo creo que me entenderéis perfectamente al hablar. Y para Ursula von der Leyen, para la presidenta, se trata de que todos los ciudadanos en asuntos que están interesados, es decir, cotidianidad de los temas que se van a tratar, puedan ayudar a construir a las instituciones europeas esa Europa que queremos. Está extraído de la declaración, del documento inicial, que os lo podéis bajar perfectamente en PDF, y que creo que es importante llegar a ver cómo cada institución desde su propia perspectiva contribuye a esta Europa, podríamos decir, del futuro, abierta, inclusiva, con todo lo que quiere decir, transparente con todo lo que quiere decir y estructurada en una serie de 12 puntos amplios, algunos de ellos que voy a mencionar al final alguno. Creo que queda claro el cambio de método y la propuesta. Es decir, va a pasar, esta vez sí, y creo que es cierta, yo me la creo, las instituciones europeas a lo largo de 40 y tantos años, va a ser evidentemente inclusiva, va a tener un dato social, que creo que es lo que interesa mucho además al Instituto SUL y a muchos de nosotros y a la Unión Europea Federalistas, la transparencia y la estructuración. Y que esto no sean palabras solo. ¿Se me entiende? Es decir, que si se queda en puro propósito declarativo, y ahí vuelvo a lo que he dicho al principio, ha de ser implementado, este anglicismo que ya lo tenemos todos, y ha de ser ejecutado. Bien, en cuanto al contenido, voy a ser rápida, son 12 puntos en los que hay evidentemente el bienestar social, la igualdad y la solidaridad intergeneracional, pero lo que nos preocupa y lo que ha quedado en el papel es sobre todo la construcción de una Europa o de un continente saludable, sano, ecológico, que haga bien la transición digital, una economía que mire a la gente, que mire esa palabra inglesa people, para nosotros no es al pueblo, es sí al pueblo, pero es a la gente, es a la ciudadanía, es en este sentido que habla este texto. Y yo aquí, sin leer todos estos retos, sí voy a decir que como jurista, y no siendo, al ser en derecho privado, experta en gobernanza, aunque sí la he vivido y puedo decir algunas cosas importantes de ella, creo que un reto fundamental, y hablaré algo de ello, va a ser la intervención de los Estados, esa solicitud que se hace al final de la declaración. Yo ruego que la leáis todos los asistentes si estamos implicados en este debate de hoy, mañana y la semana que viene. Todos esos puntos en los que no hay tiempo de abundar, se podrá abundar en las preguntas quizá, en los que evidentemente se pide a los Estados que colaboren en la better regulation, ya sabéis lo que es, en el tema de la revisión, si se necesita, del principio de subsidiariedad, del principio de proporcionalidad, que son muy importantes, hablaré a continuación, y es evidente de que se preocupen también, y eso va a preocuparme mucho a mí personalmente, por el trabajo que he hecho y por también la vida académica, de la implementación y de la ejecución del acervo comunitario, porque de ahí vienen muchísimos problemas no detectables desde la pura academia y sí desde el puro funcionamiento. Imagino que en el Parlamento Europeo ya se hablará. Bien,
Por lo tanto, voy a estructurar el tiempo, un cuartito de hora que me queda, en 2 puntos, básicamente. En el primero voy a hablar de principios que se han de tocar para esa mayor participación o construcción de una Europa más participativa. Son principios que tocan lo que algunos llamamos la Constitución Europea, pero el fundamento constitucional, si queréis, de la Unión Europea. Y voy a tocar aspectos más técnicos y dejar un poco de lado los aspectos tan hablados hoy día, demasiado, a mi modo de ver, de Estado de Derecho y de valores europeos. No voy a ir por esa senda, que creo que es importantísima, pero por deciros algo, hoy he tenido noticia de estos 2000 jueces que hablan de que en España no hay un Estado de Derecho. Entonces quiero decir que cuidado, que no confundamos. 2000 jueces son muchos, hay muchos más, pero evidentemente no es ese eje a través del cual yo creo que podemos tener mayor incidencia en relación a España, sí en relación a otros países, como todos sabemos, centroeuropeos, ante los cuales ya está abierta la vía de un control y de un cribaje, si queréis, de hasta qué punto la justicia y el Estado de Derecho sigue ahí vivo en estos 2 países como son Polonia y Hungría, y algún otro que se le acerca. Bien, ¿qué es lo que voy a decir? En el terreno de los principios. Primero, ¿se trata de dar más competencias a la Unión Europea? Pienso sí. Estamos en una pandemia total, incluso global, y no solo europea, y no hay competencias. ¿De acuerdo? No hay competencias. Ha habido competencias en materia de salud, en materia de sanidad, se respetan los sistemas sanitarios de todos los Estados miembros y la competencia, acordémonos de momentos históricos, cuando intentó legislar sobre el tabaco, no podía, sobre el etiquetaje, sobre la comercialización, sobre la publicidad, sí. Pero se fue a Alemania, al Parlamento Europeo, contra la directiva demasiado amplia, en el año 2000, de publicidad del tabaco. Porque decía que se trataba, tenía un fundamento sanitario, un fundamento de salud. Es decir, Europa no tiene competencias, o muy pocas. Ahora se está viendo con las vacunas y a veces se le ponen dificultades de ejercicio porque no es respetada por las grandes empresas, menos a ciertos efectos de competencia, de esto ya hablaremos. Europa, de alguna manera, necesita competencias, pero no, yo pienso que no todo pasa, yo no soy administrativista ni quiero serlo, que no todo pasa por una devolution, en este sentido, al revés, ascendente. No, hay situaciones que podemos arreglar con técnicas jurídicas muy útiles, sin necesidad de transferencia de competencias a la Unión. Por ejemplo, por las vías de emergencia, las cláusulas de salvaguardia, etc. En un momento de pandemia definida conforme a una determinada, Europa tiene una competencia, como ahora se está haciendo en el ámbito del reparto, pero debería tener, ya eso por suerte, la Agencia Europea del Medicamento y otras instancias que no necesitan ser políticas para cumplir su misión. ¿Se me entiende? En resumida cuenta, sí se trata de dar más competencias en salud, en cultura. Estamos hablando, por ejemplo, de una nueva Bauhaus europea en lo que yo me alineo totalmente, con todos los amigos, compañeros del mundo cultural y del mundo artístico que pueden y empiezan a estar enganchados, preocupados, con ansias de participar en el proyecto europeo. ¿Entendéis? Sí ha de haber, pero no todo pasa por competencias. Pasa también por coordinación, pero por otros principios que voy a abordar. Por lo tanto, competencias sí, pero no todo debe ser hecho, la lectura debe ser hecha en transferencia de competencias. Hay mecanismos de salvaguardia suficientes, en Derecho Internacional Privado tenemos las llamadas cláusulas de escape, es decir, hay maneras de escapar a lo cotidiano por motivos de urgencia o de emergencia. Y con esto no sería necesario reformar el tema tan complicado de las competencias. ¿Qué otros principios hay que tocar? Estamos en el ámbito de los principios. Ahí sí hay que apostar fuerte. La confianza mutua. Ha dado tan buenos resultados el principio de confianza mutua entre Estados. El reconocimiento mutuo, el mercado interior. Ha pasado, la regla de mercado interior está basada en el principio de confianza mutua. Y eso hay que volver a él. Hay que volver a él porque hay una desconfianza total. Y podría haber más confianza, si dejamos el tema del Estado de Derecho, en muchísimos aspectos cotidianos. Pero volvemos de nuevo a lo político y hay desconfianza. Estamos en un momento en que hay que
reutilizar o volver a revisitar, como dicen en francés, efectivamente el principio de confianza mutua y el principio de cooperación leal, que como sabéis es un principio federal fundamental. Al igual que en España, no tenemos, ser madrileño, me perdonaréis, yo soy de Barcelona, pero no soy independentista, ya lo declaro, no tengo ningún problema. Digo lo siguiente, es que todo el mundo querría ser español por encima de todo, como los pioneros americanos. No, no tenemos un París, por decirlo en una imagen casi cinematográfica. Todo el mundo, cada uno quiere lo local y sus particularidades. Hay lugar para eso, luego lo mencionaré. Pero nos falta ese elemento federador. ¿Entendéis? Que ha hecho tan grande, por ejemplo, los Estados Unidos u otras federaciones, básicamente, o la unificación alemana al respecto. Por lo tanto, principio de confianza mutua a reedificar, principio de cooperación leal a reenfocar, principios de autonomía institucional, y tomar nota porque no voy a explicar lo que son, pero en las preguntas supongo que puede salir al respecto, de autonomía institucional, esa complementariedad del derecho de los Estados miembros, del propio derecho comunitario, y principio de subsidiariedad conectado con el principio de autonomía institucional a redefinir. Es muy importante. Os pongo un ejemplo de vivencia mía a lo largo de los años que he estado experta en la Unión Europea, en la Comisión. He estado en el servicio jurídico 4 años y he estado 2 años en justicia. ¿Qué pasa? Cuando está reunido en comité de lo que sea, en el ámbito del consumo, yo me dediqué los últimos años al tema de las prácticas abusivas bancarias. Imaginaros qué tema y qué época, 2013-2015. Muy interesante, una militancia estupenda, en concreta. Bien, en ese momento, cuando estábamos reunidos con los representantes de los expertos de los Estados miembros en el ámbito del consumo, yo que sé, en el ámbito financiero, en el ámbito de determinados productos, Gran Bretaña y Alemania tenían la misma posición por motivos completamente contradictorios. Gran Bretaña creía que el implementar el derecho de la Unión Europea era una devolution. Lo hacían a título propio. Alemania a título de subsidiariedad. ¿Se me entiende? Es decir, llegaban a la misma votación en un comité por razonamientos totalmente diferentes. Eso tenemos que revisitarlo de nuevo. Es muy importante. Subsidiariedad en relación, sobre todo, al tema de implementation, al tema de ejecución del derecho de la Unión. No os voy a llenar más con temas jurídicos. Creo que estos tres apuntes, subrayando estos conceptos que tienen muchísima envergadura, son suficientes. Y voy a pasar al tema de las herramientas, que será el final de mi intervención, en la parte última. Bien, hay algunas. La primera parte van a ser las herramientas clásicas. Supongo que otros compañeros, otros partners van a hablar de ello. Por ejemplo, el tema del que tengamos una ley electoral europea. Tantos años y en España no la hay. Como vosotros sabéis, no se participa y aquí tenemos. Segunda, que tengamos, y espero que Domènech hable al respecto, que tengamos partidos, que los tenemos, algunos, pero son excepción, evidentemente, auténticamente transnacionales, partidos políticos europeos. Los hay, pero también son la excepción. Estas son las vías, las herramientas clásicas. Las iniciativas. La iniciativa ciudadana es fundamental. He estado mirando la última en relación a la Minority PAC. Claro, cuidado, la iniciativa ciudadana depende de cuál sea el contenido. El instrumento es importante. El contenido hay que dotarlo de alcance y creo que es un instrumento importante. Ahora bien, yo diría que lo que se ha de ser consciente y lo que hemos de cambiar no son estos instrumentos a los que tenemos que añadir, y espero que aquí se hable otros, sino la frecuencia, como en la radio o en música, de sintonización del dato europeo en cada uno de estos instrumentos. Si no, podemos reproducir lo que hemos tenido a lo largo de 40 años. Desde el principio de lo que he venido diciendo hasta este momento, yo creo que el método, la sintonía participativa es algo que no depende del contenido, es algo que se aplica al contenido, al ámbito. Y puedo desarrollarlo más si hay preguntas al respecto. Esto en cuanto a las grandes cuestiones.
dentro de estas grandes herramientas, yo abogo por algunas que no se identifican como europeas directamente por sí mismas. Yo participo desde hace un año en un proyecto maravilloso en el que es un proyecto teórico práctico que se llama Bioregión Cantábrico-Mediterránea con los colegas del Club de Roma. Bien, Bioregión Cantábrico-Mediterránea intenta desde Santander y Cantabria, con 8 comunidades autónomas, siendo una vacuna importante contra los hipernacionalismos, intenta hacer bien, por primera vez seguramente en la historia de España, o lo mejor posible, la transición ecológica, medioambiental, la transición digital, el vacío o el vaciado interno de alguna de sus regiones y solucionar los temas energéticos, simplemente por una gestión. Es en España, pero es europeo en cuanto a su dimensión. Tiene un valor también de ejemplaridad en otras cuencas. En España podrían ser... Pongo el ejemplo de proyectos prácticos existentes que vale la pena reconducir con el método europeo. No sé si se me entiende, en cualquier caso tenemos papeles y tal. Yo aquí no vengo a hacer la propaganda de esto, ni muchísimo menos, ni he sido quien lo he inventado, pero me he sumado con todo corazón a poder hacer la coordinación de nuestras políticas públicas, pero con la sociedad civil de garante detrás y siempre presente, bien, por una vez. Eso es una vacuna enorme contra los nacionalismos, hablo de mi país y hablo de otros, y es una manera de ganar por la vía con los pasos europeos, con el método europeo desde los años 50, y por la vía de la eficacia a los retos actuales. Hacerlo a la vez, no todo, bien lo que se haga, en atención al calendario europeo, aunque sea solo en España, da igual. Estos son los instrumentos, por lo tanto, instrumento de los partidos de la ley electoral, el acta electoral, el instrumento de los partidos políticos, el instrumento de la iniciativa ciudadana y los proyectos propios con los ojos de lo que hoy mismo para España se está haciendo, que es el Plan Español para la Reconstrucción y Resiliencia. Bien, otros instrumentos, y acabo porque sé que me estoy pasando de tiempo, que ya son existentes. Son existentes, pero deben ser maximizados y vienen tanto de mi vida académica como sobre todo de mi vida dentro de las instituciones. En primer lugar, yo soy jurista, la importancia, lo veis en algunos capítulos, del Tribunal de Justicia y su jurisprudencia, del Tribunal de Luxemburgo. Hagamos uso. Hay un artículo 263 con un cuarto párrafo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que permite los recursos directos de ciudadanos, de asociaciones, y el tribunal los está aceptando. Yo tengo experiencia en dos que he ido empujando, de cosas cotidianas, del ámbito deportivo, el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Ahí hay una vía inmensa. Y antes de esa vía se puede conectar con el sistema de las quejas, las plaintes, en la comisión. Cada viernes yo en el departamento, en la Dirección General de Justicia, resolvía o intentaba contestar y luego ver si era necesario plaintes, quejas de los ciudadanos. Hay que maximizarlos, saber que existen, que pueden ser una vía previa, si queréis, a un posible recurso. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la otra institución, el Parlamento Europeo, hacer uso del Comité de Peticiones. Por favor, para eso están las peticiones, para presentarlas posiblemente ante el Pleno, esto supongo que se os hablará, pero son datos existentes, son mecanismos de los que no se sabe que existen, como no se sabe que los consejos de ministros europeos están reunidos en 300 sesiones al año. Sorprende, después de 20 y tantísimos años de estar dentro de la Unión Europea. Pues sí, casi cada día, si miramos el número, evidentemente se hacen coincidir, pero hay el Consejo decide, ¡ah, qué horror! Pues estamos, hasta que no llegó de alguna manera Erasmus y nos movió a todos los jóvenes, no nos lo creímos. O hasta que no llegaron las multas de derecho de la competencia, de la comisión, fuertes, no nos lo creímos. Ahora preguntar a las empresas y a los estudiantes. Es esto lo que hay que, de alguna manera, formatear. Para acabar, diría simplemente el Tribunal de Justicia, las peticiones, las quejas y
hacer uso de estos instrumentos de comisión de servicios que a mí en 2 momentos de mi vida han servido para trabajar 4 años en el servicio jurídico de la comisión y volver a las aulas. Me parece enormemente instructivo haber podido defender a la comisión, a veces era incluso contra España, que te tocaba por razones lingüísticas, ¿no? Y vivirlo desde dentro, desde una perspectiva cotidiana, de pequeños y grandes asuntos, porque así se ha hecho el derecho europeo. Y, por lo tanto, hacer uso de estas plazas que tenemos de expertos nacionales en comisión de servicios, Second National Experts, Expert National Détaché, en el idioma que queráis. España no las conoce, desde luego en el mundo académico no se conocen. Yo querría acabar aquí con alguna frase que yo estimo particularmente. ¿Os acordáis? Como soy jurista, debo decirla. La Belle Lacordaire, en una frase que ha sido muchas veces una cita atribuida a Victor Hugo, y no lo era, dijo, la Belle Lacordaire era un joven abad de Notre-Dame, precisamente en París, que ocupó el asiento de Tocqueville en la Académie francesa, en su momento, cuando ya no estaba Tocqueville. Bien, decía, parfois, la liberté oprime et la règle de droit affranchit. A veces, la libertad a secas es opresora, oprime, y en cambio la regla de derecho es liberadora. Creo que esto tiene que dar que pensar, porque ahí tenemos la dificultad de una reglamentación que ha de ser difícil, pero que se podría hacer mucho mejor. He participado en tareas de armonización, de codificación, de lo que queráis, a nivel comunitario se podría hacer mucho mejor. Tenemos el problema de las lenguas, pero ahí podría acercarse a esa proximidad razonable que tenemos, que los internacional privatistas queremos tanto, una proximidad razonable que es lo que debemos buscar en esa Unión Europea. Y para acabar, simplemente recordar un poquito a Cicerón cuando decía que la patria es allí donde estemos bien, y Europa estamos muy bien. Yo creo que nadie de nosotros, ni de los asistentes, querría dejar de ser europeo, al revés, da tirón, ahora que se dice, es un trending topic, y al mismo tiempo yo creo que Cicerón decía una frase muy, muy interesante, que era: siempre se ha, ligando con el tema que hoy nos ocupa, siempre se ha aspirado a la democracia, pero no ha sido una fase de la historia, es la historia misma, la aspiración a la democracia. Ya lo decía Cicerón en el siglo I. Por lo tanto, con esto acabo. Yo creo que he intentado un poco de lluvia de ideas en este marco inicial de la conferencia, para saber en qué contexto estamos, con una llamada al realismo, y con una llamada a no ser extremadamente académicos, porque de la praxis comunitaria e interinstitucional han salido cosas buenísimas. Los trílogos institucionales con el Parlamento Europeo se han conseguido cosas increíbles. Bueno, pues ahora a ver si las conseguimos. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Blanca, porque ha sido verdaderamente interesante. Hemos pasado de no tener ningún contexto, ninguna vía, y nos has abierto millones de vías, desde el Comité de Peticiones a las quejas de la Comisión, el Tribunal de Luxemburgo, la Ley Electoral Europea. De pronto hemos abierto muchas carreteras hacia Bruselas, que parece que es lo interesante para que la gente luego las use, que es a lo que estamos aquí también luego, ¿verdad? A mí me gustaría dar la bienvenida a Dominic Ruiz, que ha podido conectarse. Muy buenas tardes, Dominic. Me gustaría, si no le importa a Ernesto, darle primero la palabra porque tiene un poco de prisa y que él nos cuente un poco, porque seguro que es la persona que con más criterio y con más conocimiento nos va a poder hablar de la Conferencia del Futuro de Europa, de en qué consiste, de cómo podemos los europeos definir desde lo local, desde nosotros, desde nuestra situación, qué queremos que sea Europa. Así que, Dominic, cuando quieras, muchísimas gracias por estar aquí, cuando quieras. Hola. Muchas gracias a todos y a los convocantes del acto. Desde luego no me permitiré decir que puedo hablar con más autoridad o más conocimiento de causa, sobre todo estando Blanca Vilá, a la que tuve ocasión de conocer en Bruselas, precisamente en esa época, sí, a la que te has referido sobre los abusos bancarios, porque viniste a hablar con Soledad Cabezón, no sé si lo recuerdas, que era eurodiputada de mi grupo, y en ese momento era colaborador de Jonás Fernández, que era el diputado en la Comisión de Economía, y recuerdo muy bien la reunión que mantuvimos, porque algunas de las actuaciones eran de la Comisión de Peticiones a la que tú te has referido,
y utilizas una expresión que yo todavía 6 o 7 años después recuerdo, que era el mercado interior de malas prácticas bancarias. Lo recordarás, es una frase tuya. Que luego yo la he reciclado, ahora no con tu permiso porque no te he visto desde entonces, referido a las violaciones de los derechos de los inmigrantes en Europa, que también creo que hay un mercado interior de malas prácticas que va desde Lisboa a Helsinki, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o desde Atenas hasta Londres. Respecto del tema que nos ocupa, como sabéis, la conferencia ya está convocada, empieza con la declaración interinstitucional del 10 de marzo, que nos ha costado mucho concluir, fundamentalmente porque el Consejo, una parte del Consejo intentó bloquear la participación del candidato del Parlamento, de Guy Verhofstadt, al que consideraba demasiado europeísta. Llama un poco la atención, ¿no? que un sector del Consejo pueda seriamente plantear que alguien está descalificado por ser muy europeísta o muy integracionista, pero esa era la realidad. Pero por suerte no lo consiguieron, aunque hemos tenido que aceptar la fórmula de la presidencia tripartita, pero ahí tenemos a Guy Verhofstadt como copresidente en nombre del Parlamento y me consta que está haciendo una gran labor ya en este momento. Ahora mismo el Consejo Ejecutivo se encuentra trabajando en las normas de funcionamiento de la conferencia, porque esa declaración interinstitucional, si la repasáis, es muy corta, no agota la materia. Por ejemplo, no define cuántos participantes en total y cuántos por el Parlamento Europeo, cuántos por los parlamentos nacionales, cuántos por la sociedad civil organizada, etc. Eso se está definiendo en este momento. Parece ser que la decisión se tomará en la próxima reunión de este Consejo Ejecutivo, el 22 de abril, con la idea de empezar el 9 de mayo. Precisamente el Día de Europa se realizaría el lanzamiento en Estrasburgo en un formato híbrido, obviamente, por razón de la pandemia del coronavirus, y pero con cierto público, creo unas 35 personas, no es mucho, pero hay que entenderlo en las circunstancias actuales. Este lunes, el 19 de abril, se lanza la llamada plataforma interactiva multilingüística que ha preparado la Comisión y que los que la han visto dicen que es una plataforma muy innovadora. Yo, que no entiendo mucho de informática, no me lo puedo imaginar, pero entiendo que no es solamente una página web donde uno va y cuelga un comentario aleatorio o un insulto, que eso se va a tratar de impedir mediante la firma de una carta de principios para poder participar, basado en el artículo 2 del tratado, lo cual, por cierto, me parece que está muy bien. Hay una coincidencia que a mí me parece oportuna, que es que el domingo, el 18 de abril, es el 70 aniversario del Tratado de París, que es el que establece la CECA, la primera comunidad. Obviamente es un tratado que formalmente ha expirado, pero no se puede, yo creo que subestimar su importancia histórica. Nos centramos mucho en la declaración del 9 de mayo y con razón, pero jurídicamente es este tratado del 18 de julio del 51 el que lanza la primera comunidad y las primeras instituciones que se crean entonces. Después, obviamente, repetidas en los siguientes tratados, pero el Parlamento Europeo tiene su origen en ese tratado, la Comisión en cierto modo también, con la alta autoridad de la CECA y el propio Consejo igualmente. Bien, en cuanto a la participación de la sociedad civil organizada, esto me parece importante porque lo que hemos visto es que va a haber un alto número de participantes institucionales, seguramente. Esto se tiene que definir el 22 de abril, pero por los documentos que han empezado a circular, se plantea, por ejemplo, por Guy Verhofstadt, que lo acaba de decir, por cierto, es público en la Comisión de Asuntos Constitucionales, desde la que me he desplazado al despacho para poder estar con vosotros, que él plantea que haya 4 representantes por Parlamento Nacional, precisamente para reflejar la diversidad ideológica, porque si es solo un representante por Parlamento Nacional, teniendo en cuenta que muchos países como el nuestro es bicameral, y que también hay que asegurar, obviamente, representación de hombres y mujeres, de gobierno y de oposición, 1 o 2,
parecer poco, y él plantea 4. 4 que hay que multiplicar por 27, claro. Luego él dice, bueno, pues entonces igual número de representantes del Parlamento Europeo, plantea 54 representantes del Consejo, no solo 27. Es un número, es un plenario, si la propuesta fuera para adelante, el 22, un plenario grande y con mucha participación institucional. Y frente a eso, dado que esto no es una convención, la convención, en mi opinión, tendría que venir después, porque yo espero que de la conferencia salga una propuesta ambiciosa de actualización del tratado. No he podido ver toda la intervención de Blanca. Yo creo que estaremos de acuerdo en que el Tratado de Lisboa, creo que cuando yo me he incorporado hablabas de las pasarelas, es verdad, ofrece potencialidades que no han sido utilizadas, pero yo creo que aún así tenemos una pervivencia excesiva de la unanimidad, por ejemplo, en otros elementos del tratado que no nos permite solventar las pasarelas, que debiéramos abordar en esa conferencia. La unión sanitaria, el artículo 168 nos da una base, pero también otra vez, como en muchas partes del tratado, con una prohibición de armonización de medidas nacionales, etcétera, que no sé si se puede solventar con una fórmula de estándares mínimos, pero en cualquier caso creo que ahí hay una posibilidad de reforzar una verdadera unión sanitaria con un tratado mejor. La cuestión, para mí, muy importante, de dar una dimensión de legitimación constitucional y más democrática, con perdón de la expresión, a el plan de recuperación, un plan de recuperación que sin duda es federal en su dimensión económica, mutualización de la deuda, que se debe financiar con cargo al presupuesto de la Unión y con cargo a futuros impuestos paneuropeos, pero que sin embargo el Parlamento Europeo no participa ni en la decisión de emisión de la deuda, ni en la decisión de, paradójicamente, establecimiento de unos impuestos paneuropeos a fenómenos o males públicos, fenómenos y males públicos de naturaleza transnacional y transfronteriza. El CO2, las transacciones financieras, etcétera, o las plataformas digitales. Por tanto, ahí hay una necesidad de dar nuevos poderes al Parlamento Europeo que no ofrece el Tratado de Lisboa. Por tanto, yo espero que de la conferencia salga una propuesta ambiciosa de un tratado de esta naturaleza, más federal, en definitiva. Y en consecuencia, después de la conferencia vendría la convención. Y la convención sí que es un ejercicio puramente interinstitucional. Pero la conferencia no debiera ser un ejercicio puramente interinstitucional. Y por tanto, debiéramos, yo creo que trabajar ahora mismo en la dirección de reclamar. Yo lo acabo de hacer también en comisión. He podido hablar justo después de la intervención de Dubravka Šuica y de Guy Verhofstadt, antes de venir a vuestro encuentro, y les he reclamado trabajar para aumentar el número de representantes de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada en ese plenario, de manera que sea realmente una conferencia de las instituciones con la sociedad civil y no solamente una conferencia puramente institucional. Creo que el momento es el adecuado. Hay voces que en el pasado han dicho que la pandemia de alguna manera no era propicia para la conferencia, también obviamente por las propias limitaciones intrínsecas que nos imponen las medidas sanitarias, que duda cabe, pero no olvidemos, lo decía José María Gil Robles, el expresidente del Parlamento Europeo, en una jornada reciente en el Paraninfo de la Universidad Complutense, organizada por el Consejo Federal Europeo el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que decía: después de la Segunda Guerra Mundial, de la gran catástrofe, del gran cataclismo, tuvimos el Congreso de La Haya, pues después de la pandemia o durante la pandemia, porque no ha terminado, tenemos la conferencia.
y yo creo que ese paralelismo es muy acertado. Precisamente en el momento de mayor crisis es cuando tenemos que reaccionar, actualizar nuestras disposiciones. De alguna manera, la pandemia ha puesto de relieve dos cosas. Por un lado, la necesidad de más Europa, objetiva, en el campo fiscal y financiero, con una necesidad de mutualizar en un principio de solidaridad nuestra respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, el plan de recuperación, y por otro lado, la necesidad de más Europa en el campo sanitario, porque obviamente no hay un fenómeno, esto no se cayó en la cuenta seguramente cuando empezó la construcción europea, aunque el artículo 168 está ahí por alguna razón y hay que valorar a quién se le ocurrió, que no sé quién es, y quiero averiguarlo. Pero hemos pensado siempre en Europa como el espacio de la libertad de movimientos, del capital, de las mercancías, de las personas, capital, mercancías, personas, me falta uno, son 4. Capital, mercancías, personas, trabajadores. Bueno, trabajadores y personas van un poco de la mano. Servicios. Bien, pero no hay nada, y ahora vemos que son transfronterizos los fenómenos, obviamente, como el CO2, como las plataformas digitales o como las transacciones financieras, pero no hay nada seguramente más transfronterizo y más móvil que un virus, que una epidemia. Y sin embargo, lo que decía nos pone de relieve, necesitamos más Europa en lo financiero y en lo sanitario, pero también nos damos cuenta de que los instrumentos con los que contamos en el Tratado de Lisboa no son óptimos, no son los ideales. Y por tanto, yo creo que la pandemia pone de relieve las dos cosas, más Europa y un nuevo tratado que nos aporte una mayor eficiencia en nuestra respuesta y también con un mayor grado de legitimidad democrática. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece muy interesante esta idea que habla sobre que hace falta más Europa y que en este momento de crisis, en ese paralelismo que estableces con este momento de la Segunda Guerra Mundial y la Conferencia de La Haya, seguro que luego podemos volver a ella, no sé si en realidad podemos contar contigo, porque me temo que creo que tienes que marcharte en no mucho, ¿verdad? Puedo estar 5 minutos más. Bueno, pues yo quiero recordar a los participantes que pueden en cualquier momento enviar preguntas, sugerencias y en este caso parece más perentorio aún porque efectivamente tiene que abandonarnos, así que si alguien tiene alguna pregunta para en este caso el diputado, es el momento de hacerla. Mientras eso llega o no llega, a mí me gustaría dar la palabra al tercer de nuestros panelistas, que es Ernesto Ganuza. Ernesto, no sé si estás por ahí. ¿Ya listo? Sí. Perfecto. Pues cuando tú quieras, por favor. No sé si esperar por si alguien quiere hacer una pregunta a Domenech, que es la verdad que tenía un eurodiputado aquí, a lo mejor tú mismo, Manuel, pues antes de que se vaya. Me interesaba mucho, ya que me das la oportunidad, pues efectivamente la aprovecho, porque como periodista yo esto no lo desaprovecho nunca, vale. Es llevar un poco al suelo, Domenech, y contarle a las personas que nos están viendo ahora mismo la realidad más palpable sobre la conferencia europea que se abre ahora. Es decir, ¿cómo pueden los ciudadanos participar en ella? ¿Qué mecanismos? Porque antes nos ha hablado sobre las carreteras que nos llevan a Bruselas, los mecanismos de participación. Pero, ¿qué camino tienen los europeos para ponerse una cadena, para opinar sobre qué tiene que ser Europa? Sobre todo, la plataforma a la que me he referido. La plataforma que ha desarrollado la Comisión Europea y que es muy sofisticada y muy participativa y que es tanto para organizaciones como para personas individuales, se va a activar en la mañana del lunes, del 19 de abril. O sea, a partir de este lunes, cualquier persona puede ir a la plataforma y hacer su contribución, ¿no? Y luego, por supuesto, también hay la posibilidad, pero eso es para el que le toque, esto igual no entra en detalles, claro, está previsto que haya unos paneles ciudadanos en la conferencia, pero que son de selección aleatoria, como si fuera
una muestra, ¿no? Bueno, como si fuera no, una muestra de ciudadanos. Y eso será el que le toque y quiera participar. Luego, como digo, tenemos en esta fase que reclamar, en mi opinión, más participación de organizaciones de la sociedad civil. Y ahí pues las personas que están en esas organizaciones o cercanas a ellas tendrán la oportunidad. Luego también se anima en la declaración interinstitucional a que los Estados miembros también organicen sus propias actividades. Yo espero que ese sea el caso de... Ahí habrá Estados miembros que se lo tomen con interés y otros que no. Y espero, por supuesto, que el nuestro sea uno de ellos. Y luego, como ya he señalado, va a haber representantes de los parlamentos nacionales y del propio Parlamento Europeo. Por tanto, yo desde luego estoy a disposición. Mi correo electrónico es público, está en la página web del Parlamento y aquí estoy a disposición, esté o no en el plenario de la conferencia, para poder recibir y tratar de canalizar cualquier idea. Precisamente una de las participantes se anima y lanza una pregunta en el que dice: debido al marco limitado a un año de la conferencia y por tanto de los temas a tratar, ¿qué temas según los panelistas deberían ser los prioritarios? ¿Sería el cambio de tratados necesario? Y por otro lado, y en el caso de que no se modifiquen los tratados, ¿cuál sería el posible outcome de la conferencia? Esta pregunta es específicamente para Domènec, no sé si puede responderla. A ver, yo ya he señalado en mi intervención que el completar lo que yo llamo la unión financiera y fiscal, porque el plan de recuperación de facto establece una unión financiera ya cuando la podamos hacer, claro que todavía estamos pendientes de las ratificaciones nacionales, lo cual también es un problema del Tratado de Lisboa que tendríamos que resolver en la conferencia, en mi opinión. Pero una vez tengamos la capacidad de emitir la deuda, eso es una unión financiera. La unión fiscal es un proyecto, porque todavía no se han aprobado los impuestos a los que me he referido antes, que deben amortizar esa deuda. Pero en el momento en que se aprueben impuestos paneuropeos al CO2, a las plataformas digitales o a las páginas web y a las transacciones financieras, entiendo que eso es también una unión fiscal. Pero eso tiene que acompañarse de una unión política más fuerte que la que tenemos. O sea, viejo principio, no taxation without representation, ¿no? Ese para mí es uno de los grandes temas de la conferencia. Y eso implica reforma del tratado. Para mí eso es ineludible. Perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta más que pueda llegar por parte de los participantes. Yo me gustaría hacerle alguna pregunta a Domènec. Si sabe cuál va a ser los mecanismos de articulación entre los paneles ciudadanos que son elegidos por sorteo y la conferencia. Sí, lo que está definiéndose, pero lo que yo he entendido es que cada panel ciudadano pues, tendrá 2 o 3 miembros del panel que actuará de representante del panel, de lo que el panel haya concluido, y lo trasladará participando como participante de pleno derecho o como participantes de pleno derecho en el pleno de la conferencia. Con voz y con voto. No se ha hablado de voz y voto para nadie, en el sentido, o sea, de voz sí, pero de voto, de sistema de votación no se ha hablado, porque el planteamiento, por ejemplo, de funcionamiento del Consejo Ejecutivo es consensual. No se ha discutido todavía, igual en el reglamento el Consejo Ejecutivo lo define, si va a haber una regla de adopción de acuerdos por mayoría en el pleno de la conferencia, pero en ese caso no habría, en mi opinión, ninguna diferenciación entre alguien que está en la delegación del Parlamento Europeo y alguien que está representando a paneles ciudadanos. Muy bien. No sé si queda alguna otra pregunta. A mí sí me gustaría también, porque igual soy muy pesado con este asunto, pero me interesa muchísimo
poco la parte más cercana de todo este proceso, porque al final me da la impresión de que es interesante contarle a la gente en el día a día cómo les afecta esto. Yo no sé si podremos hacer un resumen o puedes explicarnos un poco cómo le afecta específicamente a la gente lo que salga de aquí y sobre todo cuándo habrá un resultado de todo esto. Bueno, yo ya me tendría que ir, pero voy a intentar en 30 lo más breve segundos. que sea posible. Tenemos planteado que la conferencia dure un año. Hay que ver cuál es la propuesta de la conferencia. Yo creo que debe proponer un nuevo tratado, pero a lo mejor no es esa la conclusión de la conferencia. Eso ya es una primera, digamos, un primer hito. Si hay una propuesta de hacer un tratado nuevo, pues habrá luego que hacer la convención. La convención podría ser relativamente rápida, porque si el Consejo está en el acuerdo de la conferencia, lo cual es una gran incógnita si la propuesta de la conferencia es ambiciosa, porque el Consejo suele ir un poco al ralentí. La convención podría ser relativamente rápido, solamente para hacer una formalización jurídica de la conclusión política de la conferencia. Y a partir de ahí, pues la conferencia intergubernamental podríamos ir a un proceso de 2 o 3 años. Bien, pues mira, ya tenemos un marco temporal aproximado en el que movernos. Eso siempre es interesante. Decías que tenías que marcharte. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas podido acercarte a charlar un rato con nosotros, que ha sido interesantísimo lo que has tenido que contarnos. Pues eso, pues muchísimas Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Entonces, sin más, Ernesto, si te parece, tu turno. Cuéntanos cómo ves tú todo esto, cómo ves el Congreso Europa Participación Democrática. ¿Qué puedes contarnos? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y dar un espacio para hablar. Bueno, yo no soy jurista como Blanca, no tengo tanto conocimiento de las normas, aunque sí del cómo se vehicula el pensar ciudadano a través del derecho, ni soy eurodiputado. Entonces, en el fondo, como tenemos aquí este espacio, tengo poco tiempo y voy a ser un poco crítico con el objeto de abrir un poco también el debate, porque si no se va a quedar como muy... Bueno, en el fondo, lo primero es señalar, hay un boom de participación ciudadana en Europa. No en la Unión Europea, que también porque, por ejemplo, la Unión Europea está financiando a través del programa de investigación de H2020 muchos proyectos de investigación y obliga a la participación ciudadana. Realmente la Unión Europea ha sido una de las grandes impulsoras en Europa de que las administraciones públicas, tanto locales, sobre todo regionales, implementen procesos participativos un poco obligados por las normativas o los mandatos de la Unión Europea. En cualquier caso, hay un boom en general de participación ciudadana, pero el boom, para entender ese boom hay que hacer un poco la diferencia con lo que había antes. Se ha pasado de entender la participación ciudadana como una mera consulta al ciudadano o a los ciudadanos sobre cualquier tema y después hay un goalkeeper, un filtro que son los partidos políticos o los parlamentos y sus comisiones que ya deciden si hacer caso o no hacer caso. A un boom donde hay experiencias participativas donde realmente se está dando voz y decisión a la ciudadanía directamente. No a través de referéndums, sino a través de procesos deliberativos, donde se invita aleatoriamente, como van a ser los paneles ciudadanos de la conferencia europea, se invita a los ciudadanos y a las ciudadanas en una muestra aleatoria para que sea representativa de la comunidad, de la sociedad en la que estamos. Y eso se les da mucha información sobre el tema que están debatiendo y ellos mismos debaten entre sí con los expertos y las expertas y establecen una serie de recomendaciones. Se ha hecho, por ejemplo, en Francia ahora, organizada por Emmanuel Macron, de 150 ciudadanos que han establecido 150 recomendaciones sobre el cambio climático. Lo están haciendo en Escocia, lo han hecho en Reino Unido, por ejemplo, en Alemania han hecho un panel ciudadano sobre el futuro de Alemania. En España ahora supuestamente va a empezar una asamblea ciudadana sobre el cambio climático, donde se va a invitar también a la ciudadanía aleatoriamente. O sea, hay un boom sobre experiencias que pretenden implicar a la ciudadanía directamente
dándole sobre todo mucha información, que es normalmente lo que el ciudadano no tiene, el ciudadano de base no tiene. Se le da mucha información con expertos que piensan de manera distinta sobre un problema, que abogan por unas alternativas u otras, y la ciudadanía debate entre sí para poder y llega a unas conclusiones y se dan las recomendaciones. En el fondo, lo bonito de la Conferencia Europea es que mete esa idea dentro de la conferencia. El problema es que la trayectoria que ha tenido la Unión Europea, las instituciones europeas con relación a la implicación de la ciudadanía es muy débil y muy frágil. Por ejemplo, el Tratado de Lisboa introdujo las iniciativas ciudadanas. Creo que han conseguido 76, solo 6 han conseguido pasar realmente los filtros y todavía hoy no ha habido respuesta ninguna a ninguna de las iniciativas ciudadanas por los que han llegado. También a partir de entonces más o menos se hicieron muchos diálogos ciudadanos e imagen de los debates públicos que se organizaban en Francia, pero son diálogos ciudadanos meramente consultivos donde no llevan a ningún lado. Entonces, lo bonito de la Conferencia de Europa es que por primera vez las propias declaraciones de la presidenta de la Comisión, las notas informativas que tiene, son muy, muy alentadoras. Pretende ofrecer un espíritu de abajo arriba, donde dar un protagonismo a la ciudadanía, que el problema es que no se ve después reflejado en las pequeñas cosas que tú puedes encontrar por internet sobre los mecanismos de funcionamiento, que obviamente no están cerrados, como ha dicho Domenech, y que se van a cerrar más tarde. Pero lo que está contando Domenech, en el fondo, va a dar a la ciudadanía un espacio muy, muy pequeño. Primero, si tú pones una conferencia, una conferencia lleno de políticos profesionales en el Parlamento y de la Comisión y de parlamentos nacionales que están realmente curtidos en una trayectoria política de enfrentamiento, de polarización política, además con los conflictos que hay dentro de las instituciones de las Uniones Europeas entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, que van por objetivos a veces muy distintos. Si en eso tú metes a un representante de un panel ciudadano para contar algo, realmente el peso va a ser mínimo o muy poco reseñable. En cualquier caso, yo sigo aplaudiendo la idea de la conferencia, la retórica de implicar a la ciudadanía. Ojalá esos mecanismos que Domenech ha dicho que los veremos el día 22, permiten realmente incluir a la ciudadanía en la visión de Europa. Una ciudadanía, digamos, pero que una visión de la ciudadanía autónoma, con capacidad para debatir y discutir sobre lo que es Europa. Y simplemente creo que yo lo que puedo hablar desde mi experiencia de organizar procesos participativos y coordinar es que esa participación debería cumplir algunas condiciones, muy pocas, son 3 o 4. Una, tienen que ser procesos de selección de ciudadanos representativos, o sea, como lo van a hacer, aleatorio, por una muestra aleatoria de la población, lo que permite que realmente pueda acudir e implicarse todo tipo de persona, como se dice en inglés, desde todos los lugares. En segundo lugar, tiene que haber un apoyo logístico extraordinario para que eso tenga lugar. No solo para facilitar a los ciudadanos que puedan. En Europa la cuestión multilingüística es una barrera para la participación y la implicación de todos. Entonces, si realmente funciona la plataforma que hay un montón de plataformas ahora que están pensando cómo permitir esa interrelación entre personas con lenguas distintas, pero a la vez no solo por la lengua, sino también porque tiene que haber facilitadores, tiene que haber profesionales que sean capaces de organizar un proceso participativo de debate público y abierto. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, que es lo último, tú tienes que garantizar la articulación de los debates ciudadanos con las políticas públicas. Si esa articulación, ese impacto es difuso, realmente no. Puede que sea muy bonito la retórica, pero al final y a la larga es peor porque
ahondas en la idea de que no sirve para nada la implicación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ernesto. Yo tengo muchísimas preguntas y además quiero retomar luego esta idea crítica de la que tú hablabas y quería trasladaros a Blanca y a ti precisamente preguntas en ese sentido. Vamos a ser críticos con todo este proceso, vamos a ver dónde podemos encontrar los fallos para mejorarlo. Pero antes me gustaría trasladaros una pregunta que hace María, que dice así: ¿cómo están asumiendo los partidos políticos esta conferencia para impulsarla y darla a conocer en España y que no solo se conozcan en las instituciones europeas? No sé cuál de los dos se anima a responder esta pregunta. Blanca, pues por favor, Blanca. Un momento. A ver, yo desde el punto de vista de la política práctica puedo decir poca cosa, cómo están viviendo los partidos políticos. Yo no sé tú si desde tu asiento en el Consejo de Investigaciones Científicas y más cercano a lo participativo y lo no. Yo creo que un poquito de convidados de piedra. En principio todo el mundo parece interesado, parece, ¿eh? No digo que lo esté. Hablo de los distintos partidos políticos. Yo creo que no va por ahí, que no va por ahí y que no van a dar tampoco facilidades ni creo que supongan un obstáculo. En el caso de España, que es el que conozco. Es que yo creo que va por otro camino y en este sentido me ha gustado mucho tu intervención también, porque... Es decir, se trata de otra frecuencia, lo he dicho al principio, es decir, se trata de un esquema participativo como sociedad civil, cada uno en representación de sus intereses. Pongamos que hay 5 o 6 grandes sectores, por decirlo de alguna manera, en esta, y como sociedad civil que incluye o puede incluir de alguna manera la política dentro de los miembros, es decir, no está prohibido estar en cada partido, no tener una ideología o no tener una participación política distinta, pero me da la sensación de que lo que se pretende y lo que se hace, lo que se tendría que enmendar o que corregir, yo soy muy crítica dentro de la construcción actual comunitaria, pero opté hace muchos años, hace más de 30, por participar para ser la crítica. Es decir, no por teorizar ni por pontificar que les toca a las instituciones, pero creo que la academia es esto, ¿no? Y por eso siempre me he metido, por ejemplo, me he especializado en situaciones de abusos, en el ámbito de la competencia, en mi tesis doctoral, o ahora en abusos, prácticas abusivas bancarias, como han recordado Didac y Domenico. El tema es cómo en este esquema participativo, pensando que se resuelva bien, viendo las plataformas, la inclusión, el canal ascendente y el canal, no digo ascendente de aquí a allá, sino del ciudadano a la información. Ese lo veo resuelto. Yo creo que, bueno, resuelto no, pero de alguna manera puede ser feliz el resultado. Por lo menos en un número grande de participantes van a enterarse vivamente de cómo funcionan los canales comunitarios, las discusiones, van a contribuir, cada uno en su maestría, pero el canal de aplicación, que es lo que siempre nos ha fallado, el canal de toma de decisiones y el canal de incidencia en las políticas y en las reformas, ese no lo veo yo. No lo veo. Bueno, ya veremos cómo está diseñado el reglamento, ya veremos cómo está. Pero veo que son dos objetivos que no están conectados entre sí. Corrígeme si, por favor, sí, Ernesto, al respecto. Desde el punto de vista de los canales de comunicación y de decisión, el decision making power, evidentemente, a través del cual se ha de medir o filtrar una influencia, evidentemente lo veo difícil. Pongo un ejemplo, en lo que hay, cuando se hace una propuesta, aporto un ejemplo, de reglamento o de directiva concreta, se suele abrir 6 meses de opinión pública y allí una persona individual o una asociación, un colegio o una cámara de comercio puede poner su opinión y eso incide en un texto porque no actúa como sociedad civil y por eso digo, esto también se ha de potenciar. Existe y se ha de potenciar, pero en cambio a la hora de articular para el futuro en la conferencia esta inclusividad participativa, no en el modelo,
En el modelo la buena intención, por lo menos en los discursos, está. En el mecanismo participativo yo todavía no lo veo. Para mí este es uno de los temas, el de decisión, el de influencia en la política, no el de información. El de información yo le llamo fase ascendente en el sentido no de aquí a Bruselas, sino de ciudadanía a instituciones y a debate en la cúspide. Pero luego, vamos, yo soy de la generación asambleísta, del 68, fue mi primer año de universidad. Y sí, entiendo, Blanca, que al final tu duda está más bien en la aplicación de esas ideas que propones. En la segunda fase, en el segundo aspecto. Me interesa. Una de las cosas que es importante. Y yo te quería decir otra cosa, que es el otro obstáculo que veo, y no me eternizo, lo diré en 30 segundos. Todos querríamos una reforma de los tratados, o por lo menos muchos de nosotros, en el ámbito de la creación del ámbito fiscal, en el ámbito financiero, con participación mayor del Parlamento Europeo, en este sentido, y en el ámbito salud. Todos querríamos. Yo lo veo no solo improbable, casi imposible en este momento. Como está configurada Europa, he citado 2 países, podríamos citar 4 o 5, los de Visegrad o los del centro. Es decir, no van a ceder ni así. Y esto que se ha ido uno importante, para bien y para mal, pero se ha ido uno importante. Nada más. Pues si te parece... Estos 2 obstáculos me hacen muy difícil, Manuel, ver a 3 años una reforma de los tratados. Pues precisamente le trasladamos, si te parece, esa pregunta a Ernesto, para que nos cuente un poco cómo ve él, porque a mí hay una variante, una derivada de todo esto que me resulta especialmente curioso, y es, vivimos en estos momentos el auge de ciertos movimientos antieuropeístas, mínimos, marginales de momento, y esperemos que siga siendo así. Pero ¿es el momento adecuado, Ernesto, para abrir el debate sobre un nuevo tratado? ¿Es el caldo de cultivo necesario? ¿Cómo lo ves tú? Ay, yo es que creo que siempre es un buen momento para abrir un momento. Siempre es un buen momento plantear un debate con la ciudadanía sobre cualquier cosa. Creo que es muy inteligente, ganamos todos, es un win-win seguro. Entonces, ahora, bueno, es que Joe Biden, la administración estadounidense, lo va a hacer por nosotros. Va a establecer el presupuesto, va a establecer el impuesto global sobre las sociedades. ¿Cuántos años llevamos aquí discutiendo eso? Aquí dentro de Europa, la armonización fiscal. ¿Cuántas empresas se van en España que en las multinacionales a Irlanda o a Holanda? Que son unos piratas impositivos. O sea, o a Luxemburgo. Y va a llegar Joe Biden. Y ahora todos aquí en el Parlamento Europeo dicen, sí. Digo, ¿pero qué pasa? Abre el debate ciudadano y ya verás cómo eso lo consigues. O sea, tú has dicho el Eurobarómetro, me ha llevado el Eurobarómetro sobre el futuro de la conferencia, el futuro de Europa, me ha llamado mucho la atención porque justamente en los países donde nosotros entendemos que son más reacios a la solidaridad, Suecia, Alemania, no sé qué otros países, son los que más ponen como importante la solidaridad entre los países europeos, respondiendo a la ciudadanía. No sé, cuando tú abres el debate a la ciudadanía, puedes pensar la política con otro horizonte. Más tolerante, mucho más permisivo con los demás, con los diferentes y mucho más orientado a plantear soluciones globales para el conjunto. Entonces me parecería fenómeno plantearlo ahora, respondo a tu fenómeno, porque lo que tú dices pueden ser minoritarios, pero los populismos no son minoritarios ya. Los populismos no son minoritarios. El tirar hacia los nacionalismos no están siendo minoritarios. Entonces, plantear esto creo que ayudaría mucho a por lo menos abrir el horizonte político y dar un poquito más de esperanza política a todo el mundo. Precisamente Jaime Sastre, una de las personas que están siguiendo el encuentro, plantea, buenas tardes, ¿es el nuevo tratado una posible solución ante dicho auge de ideas antieuropeístas? Yo entiendo que sí, si tú transversalizas la unión impositiva, la fiscalidad, la sanidad, la educación, generas una comunidad europea realmente no solo de estados, sino un poquito más de ciudadanos, yo creo que eso ayudaría. ¿Blanca?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, allí donde está puesto el objetivo de lo transnacional, de los fenómenos comunes, donde las personas se reflejan unas en otras y tienen la misma preocupación. Hay un concepto griego que se llama la anagnórisis, que es el reconocimiento mutuo, que es fantástico, porque es que tú te das cuenta de que el otro ciudadano está sufriendo por lo mismo que tú, de alguna manera, al margen de los problemas políticos que tengan. En este sentido, yo creo que es importante, está bien enfocado el tema de los tres, la unión sanitaria, el tema de la fiscalidad. A ver, yo hay una cosa que quisiera decir, en Estados Unidos no hay una coordinación fiscal tampoco, en caso del efecto Delaware. Es decir, que es independiente. El tema del modelo fiscal interno o de la armonización fiscal, que aquí solo se ha hecho para el TVA, para el IVA y 4 cosas, y para los propios impuestos comunitarios, la vía es esta, la transnacional, la que son la propia fiscalidad de fundamento común. Esa es la importante y por ahí, con la participación, puede cambiar la cara de Europa. Y yo añado la cultura. La cultura rescata mucha gente que no está en principio con este modelo, pero asume la crítica. Este modelo asume la crítica. Yo he sido siempre crítica con el modelo vivo, pero viendo las partes de eficacia que han tenido y que tiene. Yo creo que esto es lo que corresponde. Totalmente de acuerdo de que el momento es siempre. Lo que ocurre es que me preocupa la operatividad de los mecanismos después de incidencia en las políticas. Esto es lo único que me preocupa. Ahora, para información y para respiración, la ciudadanía europea de cada país, la ciudadanía, ha de, como concepto concreto, no abstracto, ha de respirar lo que le importa y ver que eso lo puede hacer Europa. Y eso es lo que me preocupa. Otra cosa es que pueda incidir más o menos. Esto ya soy menos optimista. Pide la palabra un segundo Alejandra, que quiere hacer una aportación. Alejandra, cuando quieras, por favor. Muy breve, porque bueno, yo no estoy hoy de panelista, ni muchísimo menos, y con la experiencia y bueno, hacer de Blanca y de Ernesto, pues no quiero tampoco pasarme, pero sí que me gustaría puntualizar desde el punto de vista de web. Bueno, en primer lugar, la pregunta que ha hecho una participante, que me parece muy interesante, porque es verdad, ya lo ha dicho Ernesto y Blanca, sí, o sea, un cambio de tratados podría ayudar a combatir los nacionalismos, pero también depende de qué tratados y depende de las soluciones que salgan de la conferencia. Pero en cualquier caso me gustaría recordar que el mes pasado se publicó una encuesta del Parlamento Europeo en la que decía básicamente que el 75% de los españoles piden más competencias a la Unión Europea. Entonces, durante el proceso durante la pandemia del coronavirus, se ha visto que mucha gente se esperaba un poco más de Europa cuando las competencias de Europa estaban muy limitadas. Y es verdad que, bueno, se ha creado un debate, un planteamiento de, bueno, entonces, ¿qué pasa? Europa no puede reaccionar, pero entonces luego es culpa de los Estados miembros, es culpa de Europa. Bueno, pues ahí está una encuesta, el 75% quiere más competencias para la Unión Europea. Y eso indica que si Europa, pues efectivamente no reacciona, o que yo no soy de la opinión de que no reaccionara bien durante la crisis sanitaria, pero es cierto que en los medios de comunicación se veía que Europa no estaba dando suficiente y eso crea también un antieuropeísmo. Si Europa tiene también competencias para poder combatir estas crisis, pues yo considero que sí que es una forma de combatir este antieuropeísmo o estas ganas de salirse de la Unión Europea. Y luego, en cuanto al rol de la sociedad civil, bueno, tanto Fundación SUL como web somos organizaciones de la sociedad civil. Nosotros desde el 2019, la verdad es que con otro grupo de ONGs aquí en Bruselas y de organizaciones políticas hemos intentado pues eso, que las organizaciones de la sociedad civil tengamos un rol mayor en la conferencia. Es verdad que vamos a tener un rol. Entonces, si preguntáis también cómo podemos participar los ciudadanos, yo creo que a través de nosotros, a través de organizaciones, no nosotros solamente, pero otro tipo de organizaciones que van a tener un papel dentro de la conferencia, también los ciudadanos pueden participar y pueden tener su voz a través de la sociedad civil organizada.
y creo que va a ser fundamental porque todavía es verdad, ya lo ha dicho Domenech y bueno, Blanca y Ernesto, pero que no se sabe muy bien cómo va a ser esto, pero seguro que la sociedad civil organizada va a tener un papel. Entonces os animo a todos también pues, a participar de esa forma. Es interesantísimo esto que cuentas, porque al final lo que hace es abrirnos una vía más a los ciudadanos poder llegar a Europa, a través de estas organizaciones como la vuestra, que os encargáis precisamente de esa labor de bisagra entre lo que la sociedad quiere y lo que los políticos luego hacen. Es interesantísimo. Otra autovía, si al final todo esto es abrir carreteras, que es lo importante dentro de este proceso. Y decías tú que el 75% de los españoles pedían más competencias. Me parece muy interesante también esa idea que tú lanzas, porque yo recuerdo los meses que estuve trabajando en el Parlamento Europeo, teníamos un problema, y era que los logros de las instituciones europeas las hacían propias los gobiernos regionales o nacionales. Sin embargo, las noticias que podían ser un poco peores, entonces eran culpa de Bruselas. Claro, al final tenemos un problema de desapego con las instituciones europeas, pero no por la acción de las instituciones europeas, sino porque igual no le está llegando, no somos capaces, y ahí me meto como medio de comunicación, no somos capaces de hacerle llegar al ciudadano quién hace qué y de quién es cada responsabilidad. Por eso hablo de las mayores competencias que parece que piden los españoles. Y yo ahora le quiero trasladar a Blanca y a Ernesto, precisamente partiendo de este punto que tú lanzabas, Alejandra, habéis hablado casi todos de la pandemia, de la crisis sanitaria, de qué pasó con Europa durante la crisis sanitaria. Blanca hacía una reflexión muy interesante sobre cómo la falta de competencias, igual las competencias no eran la solución, sino otros métodos para llegar a tener esa posibilidad de gestión. ¿Cómo veis vosotros que de cara al futuro, por no perder el foco, por ver que esto al final estamos hablando de participación ciudadana, de participación democrática, de hacer Europa, a futuro, ¿cómo podríamos gestionar una siguiente pandemia? ¿Cuál sería el escenario ideal? ¿Cómo lo veis vosotros, Blanca y Ernesto? Quería hacerte un poco de repregunta. Ay, sí. Claro. Quería hacerte un poco de repregunta al final de tu intervención y esto segundo ya lo abordaremos. Vamos a ver. Más competencias, sí que estoy partidaria. Lo que pasa es que no lo veo a corto plazo, medio plazo, demasiado posible. Mi posición la aclaro y la preciso, es esta. Y por eso he dado soluciones, diríamos que no todo pasa por las competencias, no todo pasa por las competencias. Pero es evidente de que la idea de Ursula von der Leyen de una unión sanitaria y lo que hemos dicho, los otros focos de impuestos transnacionales propiamente comunitarios serían la base. Por lo tanto, esto que quede claro. La pandemia, a ver, aquí introduzco una palabra que aún no ha sido dicha, los medios de comunicación. ¿Vale? Palabra sagrada y palabra fundamental, porque todo lo que hacemos no es solo un instrumento, un método, un contenido, lo que hay que potenciar en esta Europa participativa, sino el eco en los medios de comunicación. Europa, debido al enfoque tradicional, ha sido la que ha pagado la reforma de los países del sur, de los países de la cohesión, de tal. Es decir, Europa es más que nada, si miras los municipales, ¿no? Las personas que están en cada municipio de España, de Italia, de Grecia, de tantos, conocen las ayudas y basta, no saben más lo que es Europa. Esto es hemos de cambiar de termómetro. Europa no es la que da, no puede recibir si no conoces y se ama lo que se conoce, desde los clásicos. Se ama, se atribuye a Leonardo, pero es de mucho antes de esto. Se ama lo que se conoce. Cuanto más se conoce algo, más se ama. Y eso es lo que hay que desarrollar. Y ahí esta respiración participativa de la ciudadanía yo creo que va por ahí. Por lo tanto, yo diría... competencias, sí, más, esto sería lo ideal, en el caso de no tener una alternativa B, de decir por lo menos que... Y creo que, y he puesto el ejemplo de derecho de la competencia para las empresas, ¿quién cree más en Europa? En Europa cree más aquel que ha sido afectado por un tema europeo, por un tema, por supuesto, no todo pasa además por el Tribunal de Justicia. Bien, quien cree en Europa son las empresas, que se les ponen multas de más de 1.000 millones de euros
por problemas de la competencia. Conste que las americanas no tanto, ¿eh? Microsoft lleva 6 decisiones, etcétera, etcétera. Pero bueno, pagan y tal, y saben, respetan. ¿Qué pasa? La señora van der Leyen, a la cabeza de la comisión, no se puede hacer respetar porque en el ámbito sanitario no tiene administraciones, que son las nacionales, que vayan detrás de ella para hacer ejecutar los contratos de compra y si no llevarlos aquí y si no, pues embargar. No tiene medios la comisión. De ahí al hazmerreír que ha habido, que en cierto modo ha habido hazmerreír, pues esto es lo que los medios de comunicación tenéis que cambiar. Que Europa no es solo el bolsillo y que cuando no hay medios ni competencias pasa esto. Y yo únicamente digo esto, porque me parece que más claro no puede ser. Es decir, intentar, evidentemente, que aquello que se tenga la posibilidad de una competencia se tenga, pero se tenga con todo lo que supone para poder ejecutar. Y mi apelación a los principios iba por ahí, cuando hablaba de efectividad, de subsidiariedad, de revisión de todo esto, porque significa dar más datos. No es más servicios, es más intendencia en un sentido propiamente comunitario y capacidad de ejecución. Me pide José Castillo paso porque tiene una pregunta para Ernesto. José, por favor. En ese caso, te habías planteado también otra cuestión. Podemos... Bueno. Dime. Sí, yo a ver, Ernesto, coincido bastante con tu punto de vista, ¿no? Con el planteamiento que ha hecho, ¿no? Y de hecho, para nosotros somos conscientes de ese boom, ¿no? De la participación ciudadana, de muchos modos que se están dando en muchos lugares. Y de hecho, lo que nosotros pretendemos con este conjunto de eventos es explorar si la hipótesis es, bueno, puede haber la digitalización y la virtualización haber abierto otros canales para ligar lo que puede ser ahora mismo un boom de la participación, sobre todo a nivel local, ligarlo de algún modo a procesos más amplios, de ámbito nacional o incluso europeo. Y eso lo vamos a explorar un poco también, sobre todo el día de mañana, ¿no? Pero sin tener que necesariamente entrar en el aspecto de la digitalización, tú que has analizado mucho esos procesos participativos, ¿te imaginas o cómo te imaginarías que puede conectarse en lo que son procesos puramente de ámbito local con otros de ámbito nacional o europeo? ¿Cuáles serían las formas de que realmente bueno, se pueda hacer ese matching entre estar preocupado por una cuestión local o tener una capacidad de actuación en el ámbito local, pero a la vez, porque hay cuestiones que no se pueden solucionar solo desde el ámbito local, a la vez es ser capaz de arbitrar o de participar o de articular mecanismos de participación que vayan más allá de lo local para abordar cuestiones que escapan a lo local. No sé si he sido claro. Bueno, cuando se organiza un proceso participativo, para que sea efectivo, tienes que tener un objetivo muy claro y resolver un problema. El problema da igual que sea nacional, internacional o interestelar. La cuestión está en resolver un problema y, claro, y dar a la gente los medios, la información necesaria y el tiempo para que pueda debatir y discutir eso. Ya está, da igual que sea de un local o no, o transnacional. Yo creo que da igual. Además, por ejemplo, esta pandemia, si algo ha puesto en el ámbito participativo, si algo ha puesto encima de la mesa es ya la plausibilidad de lo digital en la participación. En Escocia han hecho toda una asamblea ciudadana durante 6 meses, donde la ciudadanía se ha estado reuniendo cada 2 o 3 fines de semana, todo un día, 2 días seguidos, varios fines de semana, digitalmente. Vamos, el propio gobierno escocés ha ido a poner ordenadores e internet a aquellos que no la tenían, ¿no? Para garantizar la accesibilidad. Claro, si tú eres capaz de poner los medios y un problema
sobre el que la ciudadanía, sobre el que tú puedas tener influencia, ya está, ya lo tienes. Ya lo tienes. ¿Cuál es el problema? El problema cuando nos preguntamos sobre la efectividad de la participación es porque casi siempre participamos sobre cosas que interesan pero a muy pocos, o realmente no toca temas metafísicos que interesan mucho a ciertas personas intelectuales o a artistas o a académicos o juristas o lo que sea. Pero si tú planteas un problema, resolver un problema. Vamos a resolver esto. Y junta a los que quieras, va a ser efectivo. Obviamente tienes que cuidarlo, tienes que garantizar que la logística para que eso tenga lugar, si es presencial, si es online, lo que sea. Y por supuesto después tienes que dar información y ser coherente a la hora de dar información contrastada por expertos y expertas que sepan del tema y den alternativas diferentes que permitan precisamente a la gente pensar sobre diferentes cuestiones. Y a partir de ahí, el límite espacial lo pone la administración en la que estés, donde se vaya a tomar la decisión. Pero tú puedes hacer ahora mismo un proceso online en toda España, por ejemplo, bueno, en toda Europa, que es en teoría lo que van a hacer la Conferencia de Europa, con una plataforma multilingüística, porque se están desarrollando mucho las traducciones simultáneas para facilitar esto en diferentes proyectos europeos. Vamos, lo que van a hacer es juntar a gente de muy diverso, juntarán un húngaro con 3 húngaros con 4 suecos, 3 españoles, 2 italianos, tal cual, para debatir alguna cuestión alguna cuestión europea. Pues la verdad que si se consigue que esa funcione, lo multilingüístico, puede ser muy interesante, ¿no? Yo creo que la efectividad de la participación no está en que sea difícil participar, sino es que casi siempre pensamos la participación en términos marginales. Tú haces un proceso participativo sobre un problema real y que esté articulado con una posibilidad de realmente de incidencia en la administración, y funciona. La gente se entrega. Con lo de que estaba diciendo Manuel antes de la pandemia, no sé cómo sería, por lo que decía de cómo sería la próxima pandemia con la participación ciudadana, pero va mucho en este sentido. ¿Qué pasa siempre cuando nos planteamos las grandes políticas? Y es un poco lo que decía Blanca Vila. Nos olvidamos de la implementación. Y una de las cosas, por ejemplo, del cambio climático, las políticas del cambio climático, que son políticas que pueden cambiar muchos hábitos y directrices, tanto vamos, muchas cosas. Implementar eso es dificilísimo, pero no porque sea difícil implementar una ley, sino porque va a haber resistencia a eso. Con la pandemia es igual. ¿Por qué no creas un foro ciudadano donde plantees realmente el debate de cómo afrontamos esto? Y que la ciudadanía debata y plantee algunas recomendaciones después de un gran debate con mucha información para que posibilite eso, que la implementación sea más suave y más efectiva. Eso es lo que yo haría en la próxima pandemia. Antes de simplemente que los políticos nos condenen a un debate polarizado y absurdo entre egos sobre quién la tiene más grande o por qué hacemos esto y no hacemos esto en debates interminables que al final yo me quedo con mis colegas que son los que piensan como yo, pero no me junto con los otros. Vamos a cruzarnos, vamos a debatirlo y expandirlo. Claro. Y eso funciona. Bueno, eso es lo que desde luego vamos a probar en breve con el nuevo sistema europeo, con esta opción que se abre, de la que nos hablaba. Hay una persona, Luis Almancha, que plantea una pregunta. Habla sobre, dice él, hablando sobre instrumentos de y para los ciudadanos, la iniciativa ciudadana es un bello concepto desde el Tratado de Lisboa, pero ¿su implementación no ha sido demasiado deficiente? Pregunta Luis Almancha. No sé si Blanca o Ernesto tenéis alguno. Ha sido muy deficiente, como todas las iniciativas ciudadanas en las que hay aquí en España. Solo han conseguido desde el año 2009 pasar 6. Las que han conseguido 1 millón de firmas, porque son 1 millón de firmas de diferentes países europeos, etc. Pero de las 6, la Unión Europea no ha contestado todavía nada.
Con lo cual, es lo mismo que pasa con las iniciativas ciudadanas aquí en España. No sé cuántas han pasado, muy pocas. Y creo que 2 en no sé cuántos años. Y tampoco han tenido ninguna respuesta, no han tenido ninguna incidencia ni nada por el estilo. Fue un mecanismo de participación que intentaba cumplir una función, pero que en su desarrollo e implementación ha dejado mucho que desear. Bueno, parece que al menos la idea está, ¿no? Sí. ¿Sí te parece? Es decir, yo creo que aquí ha de haber una pluralidad de métodos. Es decir, aquello que decía lluvia de ideas ha de valer como apoyo. Es decir, la iniciativa ciudadana ha de estar ahí, porque a lo mejor para un ítem concreto puede funcionar. Lo que pasa es que no ha de ser la base de nada, de cualquier, de una reforma y tal. Está ahí, es un instrumento, es una herramienta, tal. La comisión se ha puesto de filtradora total y ha recortado prácticamente el 80% de las posibilidades de las iniciativas, que ya son difíciles de llegar a ser formuladas. Por lo tanto, no, pero no lo quitaría, diríamos. Es que pensar en un único instrumento, incluido el de participación ciudadana total, me parece que somos muy ingenuos todos nosotros. El mundo es mucho más complicado y los estados están ahí. Los estados están ahí. Y el derecho internacional está ahí, lo digo yo que soy internacionalista, pero está ahí para fastidiar muchos objetivos. A ver, el derecho internacional no puede solucionar ni la compra de vacunas, ni los poderes de las farmacéuticas, ni el acceso mundial a los medicamentos, ni puede solucionar temas incluso de menor importancia o de menor emergencia en un momento concreto, o de mayor, como el tema de los migrantes. El tema de la Unión Europea y el tratamiento de sus fronteras entre seguridad y derechos humanos, este es un tema en el que siempre he sido absolutamente crítica. Del tema de las devoluciones en caliente, las malas prácticas, todo lo que queráis. Dejo el tema ahí porque no es esto. Pero yo diría, y no quiero intervenir más, pero el tema de los medios de comunicación que queda en la agenda. Lo digo en serio. Lo digo en serio porque si tú enfocas solamente el Banco Central Europeo, en titulares, en cualquiera, la gente entiende esto, que Europa es esto. Pero si tú dices, como yo vi en Liberación en el año 85, baja el precio de la gasolina, en la portada de Liberación de un lunes o de un martes, la gente se lo cree. Y es verdad, que es lo que pasó, gracias al derecho europeo, gracias a una sentencia. ¿Entendéis? Eso es, para mí, ese es el cambio. Y por lo tanto, lo digo, Manuel, y que conste que, ya digo, en mi casa éramos todos muy europeístas y había gente de medios de comunicación y lo siguen siendo, pero que es un papel importante, es el micrófono para sensibilizar o no el tema. Yo me acuerdo, yo contribuí a la formación de Erasmus. Al principio todo el mundo se nos echó encima. ¡Qué becas tan asquerosas! Si no llega ni a 10.000 pesetas o a 20.000 pesetas. Yo digo, yo fui una gran defensora. En ese momento era vicerrectora de la Autónoma en el año 90, 87 a 90. Dar el paso adelante y luego ya veremos. Y así fue. Porque Erasmus es para mí el modelo de lo que hace falta en Europa. Y las generaciones que lo habéis sido, muchos de vosotros lo dicen. Es decir, hay que hacer cosas que te condicionen la cotidianidad, que tengan interés personal. Y no lo pongo de un ejemplo de cada día. La gente cambia gracias a eso, su sensibilidad. Es verdad que los medios de comunicación finalmente, y está feo hablar de uno mismo en estas cosas, tienen una gran parte de responsabilidad y en este sentido el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen unos proyectos estupendos sobre desinformación, sobre comunicación, sobre comunicar mejor la idea europea, que me parecen absolutamente necesarios. Hay una última pregunta que os traslado de forma muy rápida y creo que también tenéis que responder de forma muy rápida para poder luego cerrar, y es de Cecilia, que nos dice que 12 países han dicho a través de una carta que nunca aceptarán una reforma de la UE después de la conferencia. ¿Creéis que cambiarán de opinión al final de la misma? Dilo tú, Ernesto. No, dilo tú. Me parece que podemos estar todos de acuerdo en que no, difícilmente van a cambiar. Difícilmente. Por eso hemos de tener una alternativa A y una B.
pues hay acuerdo en cuanto a esto. Parece que va a ser complicado que cambien. Yo os quiero dar las gracias enormemente y quiero quedarme con un par de detalles de lo que habéis estado comentando durante toda la tarde. Me gusta esto que habéis hablado sobre llegar a Europa desde lo local. Al final todos tenemos una referencia local, todos vivimos en una comunidad y queremos trasladar esos valores a Europa, que son los quienes finalmente gestionan mucho de lo que hacemos. Me ha gustado la visión crítica que ha hablado Ernesto, me gusta muchísimo la cuestión de las competencias que ha estado comentando Blanca, creo que ha sido verdaderamente interesante. Yo tengo que darle ahora la palabra, dando las gracias una vez más a vosotros y a los participantes, a las personas que han estado con nosotros. Le voy a dar la palabra a Marta, que tiene que comentarnos qué va a continuar siendo esto mañana, porque esto no para y mañana sigue una actividad nueva. Marta, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado, tanto panelistas como público, además por respetar rigurosamente los tiempos. Yo soy muy fan de la puntualidad al iniciar y al acabar, porque la gente tiene derecho también a organizar la vida y hacer planes antes y después. Entonces, la participación para mí es necesaria, pero también hay que combinarla con la vida. Entonces, bueno, pues daros muchísimo las gracias. Yo me voy a quedar también... Voy a tomar una idea de Ernesto y la voy a hacerla coloquial, ¿no? De lo de siempre que juntes gente diferente a pensar, vale la pena, ¿no? Algo bueno va a salir de ahí. Me quedo con esa idea y con el sueño de que este espacio haya contribuido un poquito, ¿no? Que era un poco nuestro objetivo, haya contribuido un poquito a esto, sabiendo que es un granito de arena en el inmenso camino, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello. Y continuamos, como sabéis, el proceso Crossroads no es un evento, es un pequeño proceso. Entonces, mañana vamos a continuar. Hoy se ha hablado aquí de herramientas concretas para la participación. Se ha hablado, Domènec ha anunciado que el próximo lunes sale la plataforma virtual. Entonces, precisamente mañana, el diálogo que vamos a tener mañana va sobre estrategias virtuales de participación ciudadana, ¿vale? En un momento pandémico donde parece que la virtualidad impide la participación y hoy habéis dejado bastante claro que creéis que no es así. Nosotros también creemos que eso no es así. Y mañana tenemos dos panelistas, Javier Burón y Andrés Pereira, que nos van a explicar y a demostrar cómo no es así y además nos van a presentar herramientas concretas que ya están funcionando. Una de ellas tan conocida como es Decidim. Entonces, bueno, pues simplemente agradeceros la participación a todos los espectadores y espectadoras que han estado el día de hoy. Os esperamos de nuevo mañana. Si no os habéis apuntado en el panel de mañana porque creíais que no podíais, pero ahora de repente os apetece, pues volvéis a escribiros y volvéis a apuntaros y os enviaremos el enlace de conexión. O si no, como hoy estaremos retransmitiendo en vivo también por Facebook. Muchísimas gracias, Blanca, Ernesto, Alejandra, Manuel, muchas gracias por estar ahí a 40 cosas a la vez. Y bueno, con puntualidad británica finalizamos este panel de hoy. Gracias a los participantes y bueno, nos vemos mañana. Marta, solo una cosa más. Para nosotros, me parece que todos los participantes van a recibir una encuesta, ¿no? Para que puedan, bueno, para que podáis evaluar un poquito cómo ha ido esto y nos permita a nosotros seguir aprendiendo y mejorar. Yo creo incluso que a lo mejor lo puedes compartir directamente por aquí, por el chat, Marta. Sí, pues como si fuese un evento presencial, esto en el momento que se acaba y se pide, por favor, no se levanten, que vamos a pasar la encuesta de satisfacción, pues si no importa lo compartimos y os rogaría que pudieseis rellenarlo. Lo acaba de compartir Marta en el propio chat, ¿no? Perdón, sí, fallo total y absoluto. Me emociono, me pongo aquí a divagar y se me olvidan los elementos prácticos, como son la recogida de valoraciones para poder seguir mejorando. Sí, he dejado el enlace en el chat, la vais a contestar en un minutito y no obstante es posible que mañana la volvamos a enviar. Para quien la haya rellenado hoy, no pasa nada, no olvidáis el correo, pero para quien no la pueda rellenar ahora, pues mañana la enviaremos de nuevo. Gracias, José.